Hay historias que se cuentan para entretener y hay otras que se cuentan porque pasaron de verdad. En México han ocurrido casos tan perturbadores, tan crudos y tan difíciles de creer que parecen sacados de una película de terror. Pero no lo son. No son leyendas, no son mitos, no son cuentos inventados para asustar. Son hechos reales. Casos que estremecieron ciudades enteras. Casos que dejaron preguntas sin respuesta. Casos donde la maldad fue tan grotesca que todavía hoy cuesta trabajo entenderla. Hoy no vamos a hablar de fantasmas. Vamos a hablar de personas reales, de decisiones reales, de consecuencias reales. Este es un recorrido por algunos de los casos más grotescos que han ocurrido en México. Historias que marcaron al país y que una vez que las conoces no se olvidan fácilmente. Prepárate porque lo que estás a punto de ver no es ficción, es realidad. Hoy veremos los 7 casos más grotescos sucedidos en México. Número 7. La tamalera de Indios Verdes. Anabel Gómez López, mejor conocida como La Tamalera, preparaba tanto tacos guisados y también por supuesto tamales afuera de la estación de Indios Verde con carne humana. Empezó a usar carne humana porque estaba pasando por una crisis económica, el cual le resultaba difícil conseguir más carne para preparar y vender, y optó por asesinar y cocinar a personas vulnerables porque le salía unos pesos más barato. Sobre quién fue su primera víctima no se tiene del todo claro, ya que hay versiones que dicen que fue su marido su primera víctima, pero también hay versiones que se dice que fue una niña que encontró una tarde perdida, el cual le ofreció ayuda, pero lo que realmente ella veía de ella era una forma de solucionar su problema de escasez de carne. Ambas versiones se mencionan que asesinó a sus víctimas asfixiándolas. Siguió realizando este acto por varios meses, recibiendo varias críticas positivas acerca de la calidad de la comida. Le preguntaban de qué clase de carne usaba y ella siempre decía que cerdo. Su modo de conseguir a las víctimas era que ella se hacía pasar por una persona que ayudaba a las personas en situación de calle. Sus víctimas eran sobre todo niños porque su carne es más blanda y de rápida preparación. Las convencía en que fueran a su casa para ayudarlos, pero en el instante en que entraban a la vivienda, los mataba de diferentes maneras. La más común era por asfixia. Les quitaba la piel y poco a poco destazaba a la víctima, sacando varios trozos de carne, y los restos los enterraba en el patio de su casa. Su arresto fue en el año 2009, lograron atraparla por una llamada anónima, acusando que su casa desprendía una fuga de gas y también un olor a carne podrida se hacía presente. Elementos de la policía y bomberos entraron a la vivienda, solucionando el problema del gas, pero lo que encontraron en un cuarto les heló la sangre. Restos humanos pintaban las paredes, restos óseos e instrumentos de comida como ollas, sartenes y tóperes, también decoraban la habitación. Fue detenida por agentes de la FGJ, Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Anabel Gómez confesó haber matado a más de 50 personas, teniendo cargos por homicidio y daños contra la salud pública. Fue sentenciada a tan solo 25 años de prisión. Número 6. El Chernóbil mexicano. Es considerado el mayor accidente por contaminación radiactiva en la historia del continente americano. En 1977 el Centro Médico de Especialidades de Ciudad Juárez compró una unidad de radioterapia equipada con una fuente de cobalto 60 a una empresa en Texas. El cobalto 60 se ha usado para la radioterapia desde mediados del siglo XX y hasta la actualidad. Se produce en reactores y se usa para aplicaciones de física médica para terapias con radiación. El problema fue que el hospital no tenía los permisos ni el personal capacitado para operarla, por lo que la máquina quedó almacenada y olvidada en una bodega durante 6 años. Vicente Sotelo Alardín, un trabajador de mantenimiento del hospital, y su amigo Ricardo Hernández decidieron vender la máquina como chatarra. Para transportarla más fácilmente desmantelaron el cabezal de la máquina y perforaron el cilindro que contenía el cobalto 60. Al hacerlo liberaron 6.000 balines diminutos de material radiactivo. Cargaron todo en una camioneta Datsun blanca que mientras circulaba iba regando balines por la ciudad. Vendieron el material al deshuesadero John K. Phoenix, también conocido como el deshuesadero Phoenix. Allí, el cobalto 60 se mezcló con toneladas de chatarra y fue fundido para fabricar varillas de construcción y bases para mesas de cocina.
Se estima que se fabricaron 6.000 toneladas de material contaminado que se distribuyó en 16 estados de México y se exportó a Estados Unidos. El caso se descubrió por pura casualidad el 16 de enero de 1984. Un camión que transportaba la varilla contaminada pasó cerca del Laboratorio Nacional de Los Álamos en Nuevo México, Estados Unidos. Los detectores de radiación del laboratorio, diseñados para detectar fugas nucleares, se activaron de inmediato. Al rastrear el origen, las autoridades estadounidenses alertaron a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias de México. Se estima que unas 4.000 personas estuvieron expuestas a la radiación. La camioneta de Sotelo estuvo estacionada semanas en una zona residencial, aunque no hubo muertes inmediatas registradas. Debido a la dificultad de rastrear el cáncer a largo plazo, muchas personas presentaron quemaduras en la piel, esterilidad y, años después, diversos tipos de cáncer. Se tuvieron que demoler cientos de casas que habían sido construidas con la varilla radiactiva. Ambas personas responsables no fueron enjuiciados. A diferencia de otros crímenes, aquí la negligencia fue tan compartida entre instituciones y particulares que las responsabilidades se diluyeron. En esa época las leyes sobre material radiactivo en México eran casi inexistentes o muy sueltas. El hospital simplemente trató de culpar a Vicente y Ricardo para lavarse las manos. Número 5. La leche radiactiva. CONASUPO. La Compañía Nacional de Subsistencias Populares, conocida como CONASUPO, era una institución del gobierno mexicano encargada de vender alimentos básicos a bajo costo. Su misión era apoyar a las familias con menos recursos, distribuyendo productos esenciales como frijol, arroz y leche en polvo en todo el país. El problema comenzó lejos de México. El 26 de abril de 1986 explotó la central nuclear de Chernóbil. La explosión liberó una enorme nube radiactiva que se extendió por varios países de Europa. Esa radiación contaminó campos, cultivos y ganado. Las vacas comieron pasto contaminado y, como consecuencia, su leche también quedó contaminada con sustancias radiactivas como el cesio-137. Un año después, entre 1987 y 1988, México importó miles de toneladas de leche en polvo desde Europa, principalmente de Irlanda, para abastecer los programas sociales de Compañía Nacional de Subsistencias Populares. El objetivo era cubrir la demanda nacional y mantener precios accesibles. Sin embargo, tiempo después comenzaron a surgir denuncias. Parte de esa leche podría tener niveles de radiactividad derivados del accidente de Chernóbil. La leche fue distribuida en varias regiones del país, incluyendo Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Oaxaca y Puebla, especialmente en comunidades de bajos recursos y en programas de apoyo alimentario. Es decir, estaba llegando a miles de hogares y a niños en edad escolar. La polémica creció en los años 90. Investigaciones señalaron que algunos lotes contenían niveles de radiación superiores a lo recomendado en ciertos estándares internacionales. Las autoridades mexicanas, por su parte, aseguraron que los niveles detectados no representaban un riesgo grave para la salud. El debate no solo fue técnico, fue político y social. La pregunta no era únicamente cuánta radiación tenía la leche, sino si el gobierno sabía del posible riesgo antes de distribuirla y si informó adecuadamente a la población. Entre 1990 y 1995 el caso se convirtió en tema de discusión pública. Se exigieron investigaciones, responsabilidades y mayor transparencia. Con el paso del tiempo, se dejaron de importar esos lotes, se reforzaron los controles sanitarios para productos alimenticios importados y se establecieron regulaciones más estrictas sobre niveles permitidos de radiactividad en alimentos. Aunque Compañía Nacional de Subsistencias Populares desapareció en 1999 por reformas económicas más amplias, el episodio quedó como uno de los casos más polémicos relacionados con seguridad alimentaria en México. Este caso dejó algo muy claro: un desastre ocurrido a miles de kilómetros puede terminar afectando la mesa de una familia en otro continente. También dejó una lección sobre la importancia de la vigilancia sanitaria, la transparencia gubernamental y la confianza pública. Número 4. La llena de Querétaro.
Hay crímenes que estremecen por lo que pasó y otros que estremecen por quien los cometió. En Querétaro a finales de los años 80 un caso rompió por completo la idea de que el peligro siempre viene de afuera. La prensa la llamó la hiena de Querétaro. Su nombre era Claudia Mijangos Asra. El 23 de abril de 1989 en la colonia Jardines de la Hacienda en la ciudad de Querétaro ocurrió uno de los hechos más impactantes en la historia criminal del estado. Esa noche dentro de su propia casa Claudia Mijangos asesinó a sus 3 hijos, Claudia de 11 años, Ana Belén de 9 y Alfredo de 6. Los cuerpos fueron encontrados a la mañana siguiente. La escena era devastadora. El país quedó en shock cuando se confirmó que la responsable no era un extraño, era la propia madre. Rápidamente el caso se volvió nacional. Los medios cubrieron cada detalle. La apodaron la hiena por la brutalidad del crimen, un sobrenombre que aumentó todavía más el impacto mediático. Pero conforme avanzaron las investigaciones surgió un elemento clave: la salud mental. Durante el proceso legal se determinó que Claudia Mijangos presentaba un trastorno mental grave al momento de los hechos. Peritajes psiquiátricos concluyeron que no estaba en pleno uso de sus facultades cuando cometió el crimen. En lugar de recibir una sentencia común de prisión, fue internada en un hospital psiquiátrico bajo custodia. El caso abrió un debate fuerte en México. ¿Fue un acto de maldad absoluta? ¿Fue consecuencia de una enfermedad mental no atendida? ¿Hubo señales previas que nadie vio o nadie quiso ver? Durante años el caso permaneció en la memoria colectiva de Querétaro. La casa donde ocurrieron los hechos incluso se convirtió en tema de rumores y leyendas urbanas. Claudia Mijangos pasó décadas internada. Finalmente en 2019, después de evaluaciones médicas que determinaron estabilidad en su estado mental, obtuvo la libertad tras más de 30 años bajo custodia psiquiátrica. La noticia volvió a dividir opiniones. Algunas personas consideraban que ya había cumplido el tiempo necesario bajo tratamiento. Otras sentían que un crimen así no debía tener regreso a la vida en libertad. Más allá del morbo, el caso dejó preguntas muy profundas sobre salud mental, responsabilidad penal y prevención, porque a veces los casos más difíciles no son blanco o negro, son grises, incómodos y dolorosos. Número 3. El caso Colosio. El 23 de marzo de 1994 México estaba en plena campaña presidencial. Todo parecía parte de una jornada más de política hasta que en cuestión de segundos todo cambió. Ese día en Lomas Taurinas, Tijuana, fue asesinado Luis Donaldo Colosio. Y desde entonces el caso se convirtió en uno de los momentos más impactantes y polémicos en la historia moderna de México. Colosio era el candidato del Partido Revolucionario Institucional, el PRI. En ese momento, el PRI llevaba décadas en el poder. Colosio no era cualquier político. Era el hombre que según todas las proyecciones sería el próximo presidente del país. Semanas antes, el 6 de marzo de 1994, había dado un discurso que muchos recuerdan hasta hoy. Habló de un México con pobreza, desigualdad e injusticia. Dijo que veía un México con hambre y sed de justicia. Ese mensaje fue interpretado por algunos como una señal de que quería marcar distancia con el sistema tradicional. El 23 de marzo, durante un mitin en la colonia Lomas Taurinas, la multitud lo rodeaba. No había una valla fuerte de seguridad. La gente lo tocaba, lo empujaba, sonaba música. De repente, entre el caos, un hombre se acercó y disparó a quemarropa. El presunto responsable fue detenido en el lugar, Mario Aburto Martínez. Colosio fue trasladado de emergencia al hospital, pero horas después se confirmó su muerte. El país quedó en shock. Las imágenes del momento recorrieron todo México. La pregunta era inmediata: ¿cómo pudo pasar algo así en pleno evento público y con un candidato presidencial? Las autoridades concluyeron que fue un asesino solitario. Mario Aburto fue condenado a 45 años de prisión. Pero ahí es donde empieza la parte que hasta hoy genera duda. Hubo múltiples investigaciones, cambios de fiscales, versiones distintas, contradicciones en declaraciones y teorías que hablaban de un segundo tirador, testigos que afirmaban cosas distintas, vídeos que parecían confusos. La escena del crimen fue cuestionada, incluso se habló de posibles intereses políticos internos. En los años posteriores el caso fue reabierto varias veces, surgieron nuevas líneas de investigación, peritajes adicionales y más debate público. A pesar de todo, la versión oficial se mantuvo: un solo autor material sin conspiración comprobada. El asesinato de Colosio no solo cambió una elección, cambió la historia política del país. Marcó el año 1994, que ya era turbulento por otros eventos graves. Generó desconfianza, miedo e incertidumbre en un momento clave. Han pasado más de 3 décadas y todavía cuando se menciona su nombre el tema provoca discusión, porque cuando un candidato presidencial es asesinado en público frente a cámaras y miles de personas, las preguntas nunca desaparecen del todo. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México
de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla, de mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. Número 2. El caso Paulette. El 22 de marzo de 2010, una familia despertó con una pesadilla que parecía imposible de explicar. Una niña de 4 años había desaparecido sin salir de su propia habitación. Su nombre era Paulette Guevara Farah, y lo que ocurrió después se convirtió en uno de los casos más mediáticos, extraños y polémicos en la historia reciente de México. Paulette vivía con su familia en un departamento en Huixquilucan, Estado de México. Aquella mañana su madre reportó que la niña no estaba en su cama. La habitación no mostraba señales de violencia, no había ventanas rotas, no había puertas forzadas, simplemente no estaba. La noticia explotó en medios nacionales, televisoras transmitían en vivo desde el edificio, se organizaron brigadas de búsqueda, la familia dio entrevistas, incluso se realizaron recorridos dentro del departamento frente a cámaras. Durante 9 días, el país entero siguió el caso, se habló de secuestro, se habló de negligencia, se habló de inconsistencias en las declaraciones de los padres y de las niñeras. Las autoridades revisaron el lugar varias veces, y entonces, el 31 de marzo de 2010, ocurrió lo impensable, el cuerpo de Paulette fue encontrado en su propia habitación, entre el colchón y la base de la cama, en el mismo cuarto que había sido revisado en múltiples ocasiones, en el mismo lugar donde reporteros, peritos y familiares habían entrado y salido durante días. La versión oficial, anunciada por la entonces Procuraduría del Estado de México, fue que se trató de un accidente. Según las autoridades, la niña habría quedado atrapada en el espacio entre el colchón y la base, falleciendo por asfixia accidental, pero esa conclusión no convenció a todos. ¿Cómo era posible que nadie notara el cuerpo durante 9 días? ¿Cómo no percibieron olor? ¿Cómo se realizaron las búsquedas? ¿Por qué cambiaron versiones durante la investigación? Las contradicciones en declaraciones públicas, las filtraciones a medios y la manera en que se manejó la escena generaron una enorme ola de desconfianza. El caso se convirtió en tema nacional. Programas de televisión analizaban cada detalle. Redes sociales explotaban con teorías. Algunos creían en la versión del accidente. Otros sospechaban encubrimiento. Con el paso del tiempo, el expediente se cerró oficialmente como muerte accidental. No hubo personas procesadas por homicidio. Sin embargo, para una parte de la sociedad, el caso nunca quedó del todo claro. Más allá de teorías, el caso Paulette dejó algo evidente. Mostró fallas graves en protocolos de investigación, exposición mediática excesiva y una opinión pública dividida. Han pasado más de 15 años y el nombre de Paulette todavía provoca debate, porque cuando una niña desaparece dentro de su propia habitación y aparece días después en el mismo lugar, la historia se queda grabada en la memoria colectiva. Número 1. El monstruo de Toluca. Si te llegan a decir que se suicidó en la celda, no pasa nada. Si te llegan a decir que lo descuartizaron, no pasa nada. No, hijo, no me digas sigue eso, con no me tu digas. vida. Mira, es lo que puede pasar aquí. Es lo que me puede pasar aquí. Y lo acepto. En 2006 el Estado de México comenzó a escuchar un nombre que provocaba miedo. El monstruo de Toluca no era una leyenda urbana, no era una historia inventada para asustar. Era un caso real que reveló uno de los crímenes más perturbadores en la historia reciente del país. El hombre detrás de ese apodo era Óscar García Guzmán. Todo comenzó a salir a la luz en octubre de 2006, cuando vecinos de la colonia Nueva Oxtotitlán, en Toluca, reportaron olores extraños provenientes de una casa. Lo que parecía una simple denuncia vecinal terminó convirtiéndose en una escena que estremeció a las autoridades. Dentro del domicilio la policía encontró restos humanos, no uno, varios partes de cuerpos que indicaban homicidios múltiples. La investigación reveló que Óscar García Guzmán había cometido al menos varios asesinatos entre 2004 y 2006. Las víctimas eran principalmente mujeres jóvenes a quienes contactaba y llevaba a su casa. Una vez allí, los asesinaba. Pero lo que hizo que el caso causara aún más impacto fueron los detalles que surgieron después. Durante los interrogatorios, el acusado declaró que practicaba rituales y que incluso había cometido actos de canibalismo. Mira, me la van a dejar caer bonita. Ahorita nada más me están sentenciando por lo de Jessica, pero ya me están investigando las 5 anteriores, entonces no, no, ya de aquí ya no salgo, en ataúd nada más.
También se encontraron escritos y símbolos relacionados con creencias personales distorsionadas. El caso rápidamente se volvió mediático. La prensa lo bautizó como el monstruo de Toluca. Las noticias hablaban de rituales, desmembramientos y un perfil psicológico complejo. En 2007 fue sentenciado a más de 300 años de prisión por homicidio y otros delitos. El caso dejó al descubierto no solo la brutalidad de los crímenes, sino también cuestionamientos sobre cómo pudo operar durante tanto tiempo sin ser detectado. El impacto fue profundo en Toluca y en todo el Estado de México. Durante semanas la población vivió con temor. Se revisaron protocolos policiales. Se habló de señales de alerta que pudieron haberse pasado por alto. Más allá del morbo, el caso abrió conversaciones sobre salud mental, prevención del delito y la importancia de atender denuncias tempranas. Porque a veces el terror no está en una película, está en una casa común, en una calle común, en una ciudad común. No, yo estoy relax. Ya te dije que yo acepto lo que sea que me pase, ¿no? Entonces... Querer siempre, y lo he dicho, a mí me importa lo que haya pasado, yo siempre te voy a querer, es mi hijo y te voy a querer siempre, siempre. Escúchalo, siempre. Pues sale, pues te dejo, ¿va? Papacito. Y de todos modos mañana, primeramente Dios, allá te caigo, ¿va? Te cuidas, bye. Sí, órale, papi, cuídate. Lo que acabas de escuchar es solo una parte de una realidad que muchas veces preferimos no mirar de frente. Son historias que marcaron a México, que dejaron preguntas abiertas y que siguen provocando inquietud cada vez que se recuerda. Y aunque estos casos ya resultan difíciles de asimilar, la verdad es que existen otros episodios aún más inquietantes, relatos que parecen imposibles pero que ocurrieron y que todavía generan escalofrío. Este recorrido no termina aquí. Apenas estamos comenzando a explorar un lado oscuro que merece contarse con responsabilidad y profundidad, porque entender estos hechos también es una forma de no olvidarlos. Si este contenido te impactó y quiere que sigamos investigando y narrando más casos como estos, suscríbete al canal y forma parte de la comunidad. Tu apoyo es clave para que los próximos proyectos puedan ver la luz y para que esta serie continúe creciendo con más historia, más análisis y más trabajo detrás de cada video. Nos vemos en el próximo video.